Les hago llegar un cordial saludo a la distancia y en esta oportunidad vamos a trabajar un tema muy interesante que lleva por título la biografía y la autobiografía. Comencemos entonces por definir qué es la biografía. La biografía es el relato o historia de la vida de una persona. Nos cuenta desde su nacimiento los acontecimientos y hechos más relevantes que le suceden a lo largo de los años a la persona. Por otro lado, como género literario, la biografía es narrativa porque nos cuenta una historia y también es expositiva porque nos informa, nos da a conocer datos de una persona. La biografía es redactada en tercera persona, es decir, que hay otra persona que escribe la historia de un biografiado. Suele ser objetiva porque informa datos reales, datos exactos y precisos, como por ejemplo fechas, nombres y lugares. La biografía debe respetar la estructura básica de los textos narrativos, es decir, que debe cumplir con una introducción, un desarrollo y una conclusión dentro de su estructura. Veamos ahora los tipos de biografía. Número 1, la biografía autorizada. Y número 2, la biografía no autorizada. Detallemos ahora estos dos tipos de biografías que existen. Número 1, la biografía autorizada. Este tipo de biografía cuenta con la aprobación y el respaldo del biografiado o de sus herederos y por lo tanto está sometida a ciertos estándares de validación y o censura. Este tipo de biografía requiere de manera obligatoria la validación, la aprobación, el permiso del biografiado. Si no lo consiguiera el escritor, entonces puede estar sujeto a cualquier sanción o censura de parte del biografiado. Por otra parte, tenemos la biografía no autorizada. Esta biografía se trata de una versión libre del autor, quien asume toda la responsabilidad y a menudo puede escribir en contra de la voluntad del biografiado. En este segundo tipo de biografía, pues el escritor no necesita tener el permiso, más bien se va a atrever a realizar la biografía corriendo ciertos riesgos en algunos casos. Es momento de ver la estructura de la biografía. Hace un momento les dije que la biografía está obligada a seguir una estructura que tienen todos los textos narrativos. Por lo tanto, la primera parte de la estructura de una biografía es la introducción. Aquí lo que se hace es presentar al personaje o al biografiado. Como parte número 2 tenemos el desarrollo. Aquí se describen los acontecimientos trascendentales de la vida del biografiado. Esos acontecimientos, no se olviden que son los más importantes de la vida de la persona que se está narrando, describiendo en la biografía. Y número 3 sería la conclusión. Aquí se cierra con una valoración sobre la trascendencia del biografiado. Entonces, toda biografía debe tener esta estructura, debe seguir esta estructura de manera obligatoria. Una introducción, un desarrollo y una conclusión. Muy bien, ahora vamos a ver un ejemplo de biografía. Precisamente aquí en pantalla ustedes observan un fragmento de la biografía de Gabriel García Márquez. Y dice de esta manera: Gabriel José de la Concordia García Márquez fue un escritor colombiano que nació el día 6 de marzo del año 1927 en Aracataca, un bonito municipio de Colombia. Aquí podemos apreciar cómo dentro de la biografía el escritor tiene que brindar detalles, tiene que brindar datos, tiene que brindar fechas, porque recuerden que una biografía emplea la exposición y la exposición lo que hace es brindar datos, brindar información. Por lo tanto, aquí tenemos el nombre completo de Gabriel García, también tenemos el lugar de nacimiento, el año de nacimiento o la fecha de nacimiento, que son datos muy relevantes dentro del biografiado. Por otro lado, la lectura continúa diciendo:
Siendo muy pequeño, su padre, que era telegrafista, se convirtió en farmacéutico y dejó a Gabriel al cuidado de su abuelo materno, el coronel Nicolás Márquez, un personaje pintoresco y veterano de la llamada Guerra de los Mil Días, que le contaría muchísimas historias que quedarían para siempre grabadas en su mente y su corazón. Aquí el autor nos sigue brindando datos, ¿no? Datos de la infancia de Gabriel García Márquez. Y eso hace una biografía, ordenar los datos, ¿no? Cronológicamente. Por otro lado, tenemos dentro de la lectura lo que continúa y dice, Gabriel estudió en varias escuelas y entró en la carrera de Derecho, aunque nunca llegaría a terminarla. En cambio, sí que optaría por empezar una carrera de periodismo donde desarrollaría su estilo literario tan característico. En este ejemplo podemos apreciar datos relevantes de la vida de Gabriel García Márquez, de la vida, es la historia de Gabriel García Márquez plasmada en una biografía. El escritor se tomó el detalle de realizar una investigación sobre los datos de la vida personal de Gabriel García Márquez para plasmarlos en esta biografía. Y este es un ejemplo claro de biografía. Es momento de trabajar la autobiografía y vamos a comenzar por definirla. La autobiografía pertenece al género literario y narra sucesos de la vida personal del autor. Aquí es muy parecida esta característica con la biografía, pues ambas, tanto la biografía como la autobiografía, lo que hacen es narrar, lo que hacen es exponer datos de una persona. También en la autobiografía, el autor comienza detallando hechos de su infancia, pasando por la adolescencia hasta la adultez. En este aspecto también tiene un parecido con la biografía, pues ambas lo que hacen precisamente es ordenar estos datos de la persona de quien se está contando su vida de manera cronológica. Por otra parte, prevalece la figura del yo, pues el autor es el protagonista de la historia que cuenta. En este aspecto hay una gran diferencia con la biografía, pues en la autobiografía lo que se hace es, el mismo autor se convierte en el protagonista de la historia porque lo que hace es contar su propia vida. Mientras que en la biografía, recuerden ustedes que es otra persona la que investiga la vida del biografiado y va a contar esa vida. De igual manera, la autobiografía está escrita en primera persona por el mismo autor. Esta es otra diferencia con la biografía, pues aquí en la autobiografía la narración se hace en primera persona partiendo del yo, ¿no? Recuerden que el autor es el mismo protagonista de la historia, por lo tanto la narración se tiene que hacer en primera persona, mientras que la biografía se hace en tercera persona porque es otra persona la que investiga y la que brinda esos datos del biografiado. La autobiografía suele ser íntima y reveladora, ya que el autor tiene absoluta libertad para expresar sus sentimientos. En la autobiografía hay un nivel de licencia que tiene el escritor, ya que es el protagonista de su misma historia que está contando. Entonces tiene esa libertad de poder expresar sus sentimientos, sus emociones en su máximo esplendor. Es más vivida la autobiografía, mientras que la biografía debe seguir ciertos lineamientos de formalismos, un lenguaje mucho más formal, ¿no? Porque está brindando datos. Recuerden que la biografía es expositiva y al mismo tiempo narrativa, pero como se está contando la vida de otra persona, entonces tiene que ser con mucha sutileza la descripción, la narración que se hace. Mientras que en la autobiografía, como es el escritor, el mismo protagonista de la historia que está contando, entonces, ¿quién mejor que él mismo, que se conoce muy bien, para dar detalles en los cuales se puede expresar esa emoción dentro de la narración?
Por eso, la autobiografía es mucho más íntima en cuestiones de narración. También la autobiografía tiene una estructura flexible de acuerdo al criterio del autor. No porque sea flexible, no deja de seguir un parámetro en la estructura. Recuerden que la biografía sigue 3 parámetros dentro de su estructura: una introducción, un desarrollo y una conclusión. La autobiografía también va a seguir estos parámetros, pero el escritor tiene esa flexibilidad, o el autor tiene esa flexibilidad de rellenar estas características con los datos que él considere necesarios, y puede mover ciertos elementos a su antojo dentro de su historia, dentro de la narración que hace de su autobiografía. Entonces, recuerden ustedes que la autobiografía, como su nombre lo dice, es contar mi propia historia, contar los datos de mi propia vida. ¿Listo? Entonces, esa es una autobiografía. Ahora vamos a ver un ejemplo de autobiografía para que esto quede mucho más claro. En pantalla ustedes observan un fragmento de la autobiografía de Agatha Christie. Ella ha presentado su autobiografía de la siguiente manera: una de las mejores cosas que le pueden tocar a uno en la vida es una infancia feliz. La mía lo fue. Tenía una casa y un jardín que me gustaban mucho, una juiciosa y paciente nodriza, y por padres 2 personas que se amaban tiernamente y cuyo matrimonio y paternidad fueron todo un éxito. Aquí podemos apreciar datos. Recuerden que la autobiografía, igual que la biografía, lo que hacen es brindarnos datos de la vida de una persona. Sin embargo, en la autobiografía, el autor nos provee estos datos de su propia vida. Y podemos ver marcas, ¿no?, que nos indican que está en primera persona esta narración, y se las he resaltado ahí con color rojo. Pues cuando dice la mía lo fue, está hablando de su vida. Me gustaban mucho, está hablando también de su vida y está en primera persona. Esas expresiones están en primera persona. Por lo tanto, la autobiografía siempre se va a escribir en primera persona. Por esa razón se llama autobiografía. Y no olviden que siempre nos van a proveer de datos de la vida de ese autor que está escribiendo su propia autobiografía, como lo hace Agatha Christie en este texto. Y la lectura continúa diciendo: mirando hacia atrás, veo que el nuestro era un hogar feliz, gracias en gran parte a mi padre, que era un hombre muy complaciente. En nuestros días no se da mucha importancia a esta cualidad. Se suele preguntar si un hombre es inteligente o industrioso, si contribuye al bienestar común, si tiene influencias. En este párrafo seguimos viendo nosotros que hay esas marcas que indican la primera persona. Por ejemplo, el verbo que está conjugado en primera persona, o sea, veo, ¿no? Veo que el nuestro era un hogar feliz. Entonces, esa es una autobiografía. Y un detalle más: recuerden que la biografía suele ser un tanto más formal, porque el lenguaje es formal para dar a conocer los datos del biografiado. Sin embargo, aquí en la autobiografía, fíjense que el autor tiene esa licencia, ese permiso de poder narrar, de poder contar sucesos, hechos, datos de su vida con una mayor emoción que no se ve plasmado en la biografía. Aquí se usan adjetivos que permiten de alguna manera marcar esas emociones dentro de la narración. Por ejemplo, dice adelante, o en el primer párrafo, perdón: una de las mejores cosas que le pueden tocar a uno en la vida es una infancia feliz, ¿no? Hay una marca ahí de emoción. La mía lo fue. Tenía una casa y un jardín que me gustaban mucho, ¿no? Hay marcas de emoción. Entonces, la autobiografía es mucho más vivida, es mucho más íntima, ¿no?, en comparación a la autobiografía. Entonces, ahí podemos ver ciertas diferencias entre una y otra. Y este es un ejemplo claro de autobiografía. Eso ha sido todo por ahora, y espero que esta información sea de mucha utilidad para ustedes.